Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema movimiento y en particular el apartado composición de movimientos tiro parabólico. Estudiaremos el tiro parabólico desde el punto de vista de la independencia de las direcciones X e Y. Seguiremos representando la dirección X en color azul, así sus parámetros característicos, al igual que la dirección Y la representaremos en color naranja. En estas condiciones lanzaremos con la velocidad inicial v sub 0, que descompondremos en v0x, componente x de esta velocidad inicial, y v0y, componente y de esta velocidad inicial. Si alfa es el ángulo que forma esta velocidad inicial con el eje x, podemos observar que v0x es el cateto contiguo, por tanto v sub 0 hipotenusa por el coseno del ángulo. En el caso de v sub 0y tenemos el cateto opuesto, observa que este lado en el paralelogramo es igual que este y por tanto estamos hablando del cateto opuesto. En estas condiciones v sub 0 es la hipotenusa, multiplica al seno del ángulo alfa. Además actúa durante todo el recorrido a la aceleración de la gravedad, que teniendo en cuenta que opera en la dirección de Y y el eje Y lo hemos tomado en sentido ascendente, al ser descendente tendrá carácter negativo. Por tanto, escribiremos las ecuaciones de movimiento para el eje X y para el eje Y. La ecuación de la velocidad en la dirección horizontal nos indica que esta es una velocidad constante, dado que la aceleración no actúa en dirección horizontal. Por tanto, la velocidad inicial de lanzamiento en la dirección X será la componente X de la velocidad a lo largo de todo el recorrido, v sub 0 por el coseno del ángulo alfa. La posición será debida a un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto, posición igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Todo ello referente a la componente X. Por tanto, la X será la X inicial. Observa que lanzamos desde 0, 0. La X inicial es 0, también lo será después la Y. Por tanto, el término X inicial es 0 y nos queda la componente X de la velocidad por tiempo. En cuanto a la dirección de Y, tenemos la velocidad variable de acuerdo con la aceleración de la gravedad, por tanto un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado. En la dirección Y tendremos una velocidad inicial ascendente y una gravedad que actúa contra esa misma velocidad inicial. Por tanto será un tiro vertical ascendente. La velocidad inicial será la correspondiente componente v sub 0 por el seno del ángulo, a la que tendremos que sumar el término at, que siendo negativa será menos gt. En cuanto a la posición inicial en la componente Y también era 0, lanzábamos desde 0, 0, y nos queda la componente Y de la velocidad inicial v0 por seno de alfa por t, menos, dado que la aceleración es negativa, 1/2 de gt cuadrado. Con estas ecuaciones buscaremos la altura máxima. En el punto de altura máxima, la componente Y de la velocidad se va a anular. Observa que se trata de un tiro vertical. Lanzamos verticalmente hacia arriba y contra esta velocidad inicial actúa la aceleración de la gravedad que la irá disminuyendo hasta anularla, para después, a continuación, invertir el sentido del movimiento y hacer que la velocidad sea negativa cuando el objeto desciende. Por tanto, en el punto de altura máxima, la componente Y de la velocidad es 0. Nos iremos en busca de la ecuación correspondiente a la componente Y de la velocidad e igualaremos a 0 para encontrar el punto correspondiente a la altura máxima. Ello nos lleva a un tiempo de altura máxima que, si lo despejamos, nos da v sub 0 por el seno de alfa partido g. Observa que este término viene sumando al otro lado y después g irá dividiendo. Si sustituimos el valor del tiempo en la ecuación de la Y, que es quien nos da la altura, podemos obtener la altura máxima. Una vez que efectuamos operaciones, obtenemos
la altura máxima dada como v sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa partido 2g. A continuación determinaremos el punto de alcance máximo. Determinaremos el valor del alcance horizontal medido sobre el eje X cuando la y es nula. Esta será nuestra condición. Todos los puntos del eje X tienen altura 0, tienen y igual a 0. Por tanto, en el punto de altura máxima, la coordenada y va a ser nula. Resolviendo la ecuación cuadrática, observa que podemos sacar factor común t y obtenemos dos posibles soluciones. La primera cuando t es 0 y la segunda cuando t es 2v sub 0 por el seno de alfa partido g. Si llevamos este tiempo a la ecuación de x, sustituyendo el valor de t en la ecuación de x, obtenemos una expresión que es la siguiente. V sub 0 al cuadrado, aparece v sub 0 por v sub 0, que multiplica a 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa dividido g. Este término, el doble del producto del seno de un ángulo por el coseno de ese mismo ángulo, es lo que se denomina el seno del ángulo doble, el seno del doble del ángulo alfa. Por tanto, podemos escribir el valor máximo del alcance como v sub 0 al cuadrado por el seno de 2 alfa, es decir, todo este término, dividido g. Observa que el término señalado es equivalente al seno de 2 alfa y es por tanto el que sustituimos en nuestra expresión. El alcance máximo de un tiro parabólico viene dado por tanto por nuestra expresión x máximo igual a v sub 0 al cuadrado por 2 seno de alfa coseno de alfa partido g. Tal como hemos visto, esto es equivalente a v sub 0 al cuadrado por el seno de 2 alfa partido g. Si a continuación aplicamos esta expresión a dos ángulos complementarios, dos ángulos que suman 90 grados, debemos considerar que el seno de un ángulo es igual al coseno del complementario. Por tanto, el seno del ángulo alfa es igual al coseno de beta si ambos son complementarios y el coseno de alfa es igual al seno de beta en estas condiciones. Por tanto, si multiplicamos seno de alfa por coseno de alfa, nos dará el mismo valor que si multiplicamos seno de beta por coseno de beta. Imagínate ángulos de 30 y 60 grados. Lanzamos con un ángulo de 30. El valor del alcance máximo lo obtendremos sustituyendo seno de 30 un medio por coseno de 30 raíz de 3 partido 2. Pero si repetimos el lanzamiento con un ángulo de 60, el seno de 60 es la raíz de 3 partido 2 y el coseno de 60 es un medio. Por tanto, cuando trabajamos con ángulos complementarios, lo único que estamos haciendo es cambiar de orden estos dos términos. Dado que tienen el mismo valor, seno de alfa por coseno de alfa es igual a seno de beta por coseno de beta. En consecuencia, el alcance máximo que obtenemos con el primero de los ángulos será el mismo que el alcance máximo obtenido con el segundo, siempre y cuando esos dos ángulos sean complementarios. Los lanzamientos con la misma velocidad inicial, si se efectúan bajo ángulos complementarios, alcanzarán el mismo punto. Observa, por ejemplo, lo que ocurre con los ángulos de 30 grados y 60 grados. El ángulo de 30 grados nos lleva a un alcance que nos sitúa exactamente en este punto. Si el ángulo es 60, su complementario, observa que el impacto se va a producir exactamente en el mismo sitio. Al primero lo llamamos tiro rasante, al segundo lo llamamos tiro por elevación. Observa los ángulos 20 y 70 grados, también complementarios. En el caso del tiro rasante, es decir, para el ángulo menor, 20 grados, el impacto se produce en este punto. Si el ángulo es 70 grados, observa que el impacto se va a producir en el mismo punto que con el ángulo de 20. Observa también
que cuando consideramos el tiro oblicuo, el alcance máximo se va a producir cuando el término seno de 2 alfa tome el valor máximo posible. Para una determinada velocidad inicial, este cociente es mayor cuando el seno de 2 alfa tome el valor más alto. El valor más alto que puede tomar el seno es 1. Y esto ocurre cuando el ángulo es 90 grados. Por tanto, si el ángulo 2 alfa es 90 grados, que es cuando el seno vale 1, el ángulo alfa tendrá que ser 45 grados. Es el alcance mayor posible para una determinada velocidad inicial, el que se consigue cuando el ángulo es 45 grados. Observa que en nuestra figura el ángulo no es exactamente 45 porque hemos variado las escalas en las direcciones X e Y. Cuando esto ocurre, el ángulo se deforma ligeramente y no parece el ángulo considerado en este caso de 45. Vamos a estudiar ahora la ecuación de la trayectoria. Descomponemos la velocidad inicial, escribimos las ecuaciones de movimiento. Para obtener la ecuación cartesiana de la trayectoria debemos eliminar el parámetro t. Para ello despejaremos este valor en la ecuación de x y sustituiremos en la ecuación de y. Simplificamos v sub 0 y a continuación seno partido coseno es la tangente. Por tanto, tangente de alfa por x menos g partido 2v0 cuadrado por el coseno cuadrado de alfa por x al cuadrado. Observa que se trata de la ecuación de una parábola invertida. Una parábola porque se trata de una función cuadrática que está invertida porque el coeficiente principal, que es el término que multiplica a x al cuadrado, tiene carácter negativo. Por tanto, estamos ante una parábola que presenta un máximo y que está orientada hacia abajo, en posición invertida. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.